Se entiende por racismo el presumir una superioridad de ciertas razas sobre otras, tanto a nivel individual como institucional. Una creencia de que la biología más que la cultura es la principal determinante de las actitudes y las acciones. Es cualquier actitud o manifestación académica, política, cotidiana que afirme la inferioridad de algunos colectivos étnicos como la superioridad del colectivo propio. El racismo tiene como fin intencional o como resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de las personas discriminadas. El racismo sustenta el capitalismo estadounidense, de allí su éxito, por eso perdura. Hacer América grande otra vez. Ese fue el lema de Donald Trump durante la contienda por la Casa Blanca en 2017, entendiéndose América por Estados Unidos. ¿Cómo se hace grande el único país que ha lanzado bombas atómicas, que promueve intervenciones militares a otras naciones para expoliar sus recursos y en el que, como pocos, la gente accede indiscriminadamente a armas de alto calibre para matar a mansalva a sus iguales? Un país cuyos gobiernos se han arrogado la potestad de sancionar y o bloquear a otros solo porque no se pliegan a sus designios. Aquel en el cual grandes líderes negros como Martin Luther King y Malcolm X fueron asesinados por hacerse notar demasiado contra el sistema. ¿Acaso un país que se erige grande y fuerte en la medida en que arrebata, invade, asesina, bloquea y discrimina? ¿América fue grande alguna vez? Pongamos el punto en la I. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. ¿Cómo respondió ese Estados Unidos de América de los 60 a ese sueño? Con un balazo y casi 60 años después sigue respondiendo de la misma manera. En agosto de 2014, el asesinato de Michael Brown a manos de la policía y solo por ser negro, reavivó las protestas contra el racismo. Rememoremos. 9 de agosto de 2014. Michael Brown, un chico negro de 17 años, fue detenido camino a su casa en Ferguson, Missouri. El oficial Darren Wilson disparó 6 veces contra este chico desarmado y lo asesinó. La muerte, como evidencia del desprecio a un color de piel, indignó a Ferguson y calentó las calles. Sin embargo, esto no es algo que quiera disminuir o erradicar por completo Donald Trump, a quien en otro capítulo del Punto en la I, recuerda, llamábamos el presidente de las supremacías. Analicemos, profundicemos y para ello recibimos a Lisbeth Meléndez, es coordinadora nacional de iniciativas latinas en Estados Unidos. Ya nos espera de este lado del estudio para, luego de una pausa, seguir poniendo el Punto en la I. No puedes tener capitalismo sin racismo. Malcolm X, activista estadounidense por los derechos civiles. ¿De qué sirve la Ley de Derechos Civiles de 1964? En julio de 1964, el entonces presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, firma la Ley de los Derechos Civiles de 1964 en presencia del luchador por los derechos de los afroamericanos, Martin Luther King Jr. Ese día queda en papel y tinta la prohibición de la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y la segregación racial en escuelas, bancos de sangre, lugares de trabajo e instituciones públicas. Queda en papel y tinta una ley 99 años después de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Hablamos hoy de Estados Unidos, ese país que asimismo se llama América. Hablamos de esa nación cuyo racismo institucionalizado y sistemático ha transversalizado toda su historia, de una grandeza asumida pero puesta en cuestionamiento hoy todavía más. 2016. De las 509 personas muertas por la policía en Estados Unidos desde principios de año, 123 eran afroamericanas. 2015. De 990 asesinados a manos de la policía, 258 eran afroamericanos. 2014. Diversos estudios revelaron otras formas de violencia. Por cada $6 que tienen los blancos, los negros tienen 1.
Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, los hombres negros recibieron sentencias 19,5 veces mayores que sus pares blancos en situaciones similares. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos encontró que los estudiantes negros son suspendidos y expulsados 3 veces más que sus pares blancos en los colegios, 16% versus 5%. 2012. Según la investigación del portal Vox.com, el 31% de las personas asesinadas por la policía eran ciudadanos negros, cuando esa raza representa el 13% de la población de Estados Unidos. Año tras año, negros, nativos americanos e hispanos, minorías en la población del país, forman el grueso de víctimas mortales. Para analizar esta situación recibimos a Lisbeth Meléndez, directora del Programa de Religión y Fe de Iniciativas Latinas y Católicas, coordinadora nacional para el proyecto A la Familia, capacitando y fortaleciendo a los latinos en todo el país en torno a los asuntos LGBTQ. ¿Cómo está, Lisbeth? Gracias por atendernos. Gracias por tenerme, Lucía. ¿Cómo estás? Lisbeth, comencemos por las raíces, por las causas. ¿Cuáles crees que sean? Mira, explícitamente yo creo que siempre hay que ponerle un contexto histórico al asunto del racismo. La esclavitud, el tráfico de personas del continente africano hacia el continente americano no empezó con los británicos, comenzó con los portugueses. Y desgraciadamente, pues, el racismo es algo pues, que permea la colonia, el imperio, ya sea de donde origina. La diferencia en los Estados Unidos es que aún después de la eliminación del sistema de esclavitud, se pusieron en efecto leyes que se conocen aquí en los Estados Unidos como Jim Crow, que tuvieron en su efecto continuar la legacía de racismo y de exclusión de personas de descendencia africana en los Estados Unidos, particularmente en el área sur y del medio oeste de los Estados Unidos, del medio del país, ¿no? ¿Dónde estuvo y dónde está en tiempo presente la grandeza en una sociedad que avanza y ha avanzado negligente y de espalda a sus conflictos y a toda esta cuestión estructural e histórica? Mira, en estos momentos en los Estados Unidos existen, yo te puedo decir que, tres sociedades. Una que resiste el cambio en cuanto a la inclusión y el repago el pago de reparaciones para aquellas personas cuales han sido esenciales en el supuesto éxito de este país. Existen aquellos de nosotros que estamos luchando constantemente por cambiar la narrativa y para cambiar los sistemas en este país lo suficiente para que todo el mundo pueda sobrevivir de manera honesta, de manera con honradez y con dignidad. Y existen aquellos que refutan hablar de cualquiera de esas dos cosas, como si la oportunidad de ser neutral fuera, ¿cómo decirte?, una opción en esta lucha. Y esos tres tipos de personas en este país, en estos momentos están más alejadas que nunca. Sirve simple y sencillamente para mantener un sistema de capitalismo y de exclusión que continúa disminuyendo lo que puede ser un gran país. Pero nada, no existe en estos momentos. El diálogo no existe, no hay manera de... Y por último voy a decir, una de las fallas más grandes del Congreso norteamericano, en mi propia opinión, es la falta de inversión en los sistemas de leyes que han pasado. Cuando tú solamente pasas leyes que son aplicadas para castigar a alguien, pero no pasas leyes que incluyen dineros para educar a las personas por qué es que esto es necesario, le estás fallando a la población de tu país. Y eso en efecto tiene entonces el alargar las causas raíces por las cuales un sistema racista continúa operando. Un sistema de supremacía blanca que también es adaptado por nosotros aún los latinos y otras minorías en este país, porque otra vez, como digo, mientras alguien esté peor que tú, tu vida es mucho mejor, no importa cuán mal tu vida esté. Y para volver a esto de la esclavitud, Lisbeth, permíteme preguntarte, ¿grande un país capaz de crear y permitir una cuestión como esta, zoológicos humanos, pleno siglo XIX? Y doy el dato. Madison Grant, director de la Sociedad Zoológica de Nueva York, expuso en el zoológico de Bronx
a Ota Benga, una persona pigmea traída desde África junto con simios y otros animales en 1906. A instancias de Grant, un prominente científico racista, evidentemente, y eugenicista, el director Hornaday, puso a un Ota Benga en una jaula con un orangután y le colocó un cartel señalándolo como eslabón perdido, es decir, dando a entender que africanos como Ota Benga eran una especie animal intermedia entre los monos y los europeos. Quiero tu comentario, tu análisis al respecto. Mira, es difícil hoy en día tú pensar que la crueldad humana pueda llegar a tantos límites, ¿no? Pueda sobrepasar los límites de la decencia. La experimentación y la explotación de personas de descendencia africana en este país ha sido ilimitada. No solamente en cuestiones como la cual tú mencionas con Ota Benga, pero también experimentos entre las mujeres de descendencia africana que se utilizaron como manera de experimentación en estudios ginecológicos, sin anestesia, sin protecciones, simple y sencillamente uno de los casos más famosos, no solamente en el siglo XIX, pero hablamos del siglo XX, Henrietta Lacks, que es quien donó la madre células que se conocen hoy como the HeLa cells, que han sido la base para encontrar todo desde vacunas contra el polio, así como curas para el cáncer. A ella nunca se le pidió esa donación, fue extirpada en el medio de una operación mantenida en secreto y solamente hace 10 años su familia encontró este hecho de que se han hecho billones de dólares basados en las células de su mamá y de su abuela, de su madre ancestral. ¿Cuál es la razón de esto? Mira, si no hay que pagar, si no se puede explotar, la gente piensa que no están creando nada. Es simple y sencillamente una excusa para tú, ¿cómo decirte? Efectuar tu depravidad. No te sé decir si la palabra suena o no suena, pues tengo el cerebro un poquito hoy cambiado. Pero en realidad es perverso, es perversa la manera en la que estas personas piensan. Y encontrar ese tipo de explotación simple y sencillamente para el beneficio del bolsillo de alguien. Ahora, sumemos otro punto que encontramos en la investigación, Lisbeth, y luego continuamos con el intercambio. Mano de obra barata y carne de cañón. Esos son los miembros de las minorías étnicas, los latinos y las latinas y las mayorías negras discriminadas en todas las áreas de la actividad socioproductiva, en el trabajo, en los estudios, en las instituciones de salud, en lo cultural. Pero sí que son buenos para la guerra. ...2007... Se conoce que el 11% de los soldados de Estados Unidos muertos en la guerra por petróleo de Irak eran hispanos. Esto quiere decir más de 3.000 soldados muertos en 4 años de ocupación. En julio de 2002, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó un decreto que aceleró el trámite de adquisición de ciudadanía para los extranjeros que prestasen servicios durante la mal llamada Guerra contra el Terrorismo. El sueño americano se les presenta de la siguiente manera: serás ciudadano estadounidense si regresas. 2015. En un artículo para The Guardian, el periodista Matt Kennard presenta que negros e hispanos se encuentran con otra realidad dentro de un ejército de Estados Unidos, plagado de supremacistas blancos que buscan la guerra racial. Una de sus fuentes fue Charles Wilson, portavoz del Movimiento Nacional Socialista, uno de los principales grupos neonazis en Estados Unidos, quien afirmó: nosotros animamos a nuestros miembros a inscribirse en el ejército para que luego puedan utilizar la formación recibida. Bueno, nos resultan útiles esos elementos, como no, para continuar el intercambio con nuestra invitada Lisbeth Meléndez. Lisbeth, si el gobierno de Estados Unidos quiere erradicar el terrorismo racial en el país, tendría entonces que empezar por sus propias fuerzas militares, donde ha crecido considerablemente el número de supremacistas blancos y neonazis. Pues mira, sinceramente en ese sentido yo te voy a decir que yo creo que
la consecuencia de las Fuerzas Armadas es una que resulta en nosotros no prestarle atención a las comunidades locales. Es nosotros dejar explotar ese sentimiento racista de supremacía blanca a nivel de las comunidades donde nosotros continuamos e intercambiamos y donde entonces estas organizaciones de supremacía blanca han buscado maneras de obtener sus propios entrenamientos al atender a las Fuerzas Armadas. Pero vamos a ser claros, esa no es la única manera en la que las organizaciones de supremacía blanca y los Estados Unidos están obteniendo entrenamiento militar. Ellos tienen sus propias organizaciones militares. Y para ser honesta, hay más problemas en las fuerzas de policía y otras que están entrenando a estas personas más allá de las Fuerzas Armadas. Yo no te voy a decir que las figuras no son correctas porque lo son. Y las Fuerzas Armadas en este momento tienen un problema en sus manos. Pero el problema más grande en este país, en referencia a miembros de organizaciones de supremacía blanca infiltrando los sistemas de orden en este país, residen más en organizaciones locales, tales como la policía, los bomberos y otras organizaciones, que en las Fuerzas Armadas. Y no solo contra los negros. Eso se ve, lo mencionaste al principio del segmento, eso se ve en la muerte de Michael Brown y todo el resto de las víctimas de supremacía blanca a manos de la policía en este país. Sí, te decía, Lisbeth, que no es solo contra los negros que ocurre esta situación, también contra los indígenas. Se hablaba de las guerras contra el indio en América, pues a través de estas, Estados Unidos lograba la conquista del oeste en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, vamos a ser claros. Yo no sé si se nota en la cámara o no, yo soy puertorriqueña. En el 1907, el senador Jones estableció un acta donde le regaló la ciudadanía a los puertorriqueños, simple y sencillamente para mandarnos a la Primera Guerra. El uso de las minorías como basura, como herramientas que se pueden botar, utilizar, se pueden abusar y entonces echar a la basura, ha sido una que es constante en la historia de los Estados Unidos. Nosotros continuamos luchando por un mundo donde podemos ser quienes somos y vivir vidas con dignidad y honradez. El sistema te dice que cualquier cosa que no pertenece o que no se acoge al sistema de supremacía blanca tiene que ser eliminado. Y regreso al punto, viviendo en los Estados Unidos, una de las cosas que es más chocantes es el hecho de que nosotros como latinos hemos traído nuestra propia versión del racismo y continuamos adaptándolo, y mucha gente sin darse cuenta se hace parte del sistema de supremacía blanca, simple y sencillamente otra vez porque las leyes, la institucionalización del racismo en este país es tal que nos hace dividirnos unos a los otros sin tener las conversaciones necesarias, que dice que este sistema se mantiene siempre y cuando nosotros no hablemos los unos con los otros. Y para ser claros, nosotros como personas de herencia hispana somos no solamente mestizos, pero indígenas, de los sistemas de esclavitud. Mañana se celebra el Día de la Emanización, no puedo decir la palabra hoy, de la liberación de los esclavos en Puerto Rico. Este es el único país donde ese día no se celebra. Aquí en los Estados Unidos no se celebra el Día de la Libertad de los Esclavos. En todo el continente de América. ¿Por qué? Porque eso sería reconocer que ellos le han dado libertad a un grupo de personas que continúan haciendo el piso en el cual ellos continúan construyendo lo que se llama... Lisbeth, a modo... Y perdona que haya sido tan, ¿cómo decirte esta vuelta? No, tranquila, la claridad siempre es muy importante. Para eso hacemos este espacio. Lisbeth, quiero preguntarte, ya a modo de conclusión, para cerrar, tu opinión, ¿cómo puede ser grande una nación que se erige, que se levanta sobre la expoliación de recursos extranjeros, el asesinato, la persecución, la invasión, la intervención? Históricamente, como cualquier otro país lo ha hecho. Estados Unidos no es el primer país que se levanta en eso, ni será el último. El problema es que nosotros continuamos dándole valores diferentes a aquellas personas las cuales no nos permiten nosotros definir lo que triunfo significa, lo que éxito significa, lo que capital significa.
En estos momentos, hoy, en el siglo XX y en el siglo XXI, el nombre es los Estados Unidos. Tenemos que luchar para continuar desmantelando el sistema de supremacía blanca, porque mientras no lo hagamos, el próximo imperio va a actuar de la misma manera. Va a escoger a aquellos que son mejores y a aquellos que son peores. Va a crear sistemas e instituciones que enforzan ese tipo de pensamiento, donde te dice que ese ser humano es menos que tú y por lo tanto merece ser abusado. Siempre y cuando nosotros no invertimos en la educación de las personas a nivel local, estatal, federal y mundial, este tipo de problema va a seguir existiendo. ¿Cómo nos definimos nosotros? Mira, de la misma manera que cualquier otro imperio, y digo nosotros porque yo vivo aquí en el país, ¿no? Y este sistema pues continúa siendo sostenido porque muchas veces nosotros preferimos el silencio al diálogo y la actuación. Lisbeth, muchísimas gracias por tus consideraciones, por darnos este tiempo para aclarar estos asuntos tan importantes. Hasta pronto. Gracias. Lisbeth Meléndez, coordinadora nacional de iniciativas latinas en Estados Unidos. ¿América alguna vez fue grande? Esa es nuestra hipótesis. Y se la preguntamos a otra Lisbeth Eifield, activista por los derechos afrodescendientes en Venezuela. A continuación, lo que nos dijo al respecto. Mire, yo creo que América, Estados Unidos, yo me resisto a que eso sea América. Nosotros somos América. Estados Unidos siempre ha sido pequeña, muy pequeña. O sea, la ignorancia en el pueblo de Estados Unidos es por todos conocida. Es una cultura fundamentada en el dominio de unos pocos, ¿verdad? Sobre unos muchos ignorantes. O sea, ellos sí fundamentan su opresión en la ignorancia del pueblo estadounidense. El pueblo estadounidense no conoce más allá de las fronteras de su condado. Son autómatas. En Estados Unidos llegan a los límites de la violencia física como algo cotidiano y han tenido en su historia agrupaciones o asociaciones como el Ku Klux Klan, y eso los marca y los define como sociedad, y muchos de ellos se sienten orgullosos de los ahorcados, de los quemados, de los linchados. No existe Bush, no existe Reagan, no existe Obama, no existe Trump. Es una casta estadounidense que quiere dominar al mundo, y ellos son sus herramientas. Tristemente, los crímenes de odio y el sesgo racista no son cosas del pasado, y Estados Unidos sí que sabe muy bien de eso, como acabamos de mirar. Es un racismo que halla su eco en pueblos y líderes que asocian automáticamente negritud, afrodescendencia o migrante con delincuencia, vandalismo y tráfico de drogas, entre otros. La independencia política no siempre significó fin del colonialismo. Y es que en muchos casos lo que ha ocurrido es que ha habido la sustitución del colonialismo primigenio de ocupación territorial efectiva por otros tipos como colonialismo interno, neocolonialismo, imperialismo, racismo y xenofobia, como nos recuerda el profesor Boaventura de Sousa Santos. ¿América fue grande alguna vez? Pusimos el punto.